Después de mañana, ya no serás parte de esta familia. Su voz resonó como una espada, cada palabra impregnada de ira fría y el veneno de la traición, destrozándome el corazón. Fue como si mi mundo entero, cada recuerdo, el calor de mi familia me hubieran sido arrebatados en un instante y mis lágrimas caían en vano intentando ahogar el dolor. Estas fueron las palabras que la prometida de mi hijo me susurró la noche antes de su boda. Me quedé en casa al día siguiente devastada. Pero al mediodía, el matrimonio se había derrumbado por completo. Y todos se quedaron atónitos al saber por qué. La noche antes de la boda de mi hijo, pensé que estaba a punto de entrar en el capítulo más feliz de su vida, y quizás el más feliz de mí. Después de todo, lo había criado sola durante 27 años con sacrificios que nadie más que yo podría entender. Había renunciado a ascensos, perdido vacaciones y aprendido a apreciar cada centavo hasta que casi se agotaba. Es más, mi hijo Daniel nunca crecerá para sentir el peso de lo que perdimos cuando su padre se fue. Para mí su boda no se trataba solo de casarse con la mujer que amaba. Era la prueba de que había hecho algo bien, de que había criado a un buen hombre a pesar de todas las dificultades. Al menos eso me decía. Esa noche pasé por la cena de ensayo y entregué algo en lo que había estado trabajando durante semanas. Un álbum de recortes de la vida de Daniel, desde sus primeros pasos hasta su graduación del instituto, desde las rodillas raspadas hasta el día en que entró en la Facultad de Derecho. Puse todo mi corazón en ello y quería que su futura esposa, Jessica, viera cuánto amor y sacrificio habían moldeado al hombre con el que estaba a punto de casarse. Jessica me recibió en la puerta. Estaba deslumbrantemente hermosa, como siempre. El pelo perfecto, el vestido perfecto, la sonrisa perfecta. Pero esa noche su mirada era más fría que nunca. Jessica. Mi voz temblaba como si cada palabra me desgarrara el pecho, cargando con una tormenta de emociones que me azotaba el corazón. Le tendí el álbum de recortes con los dedos temblorosos, como si cada recuerdo gritara la historia de mi amor y mi dolor, y en ese instante el mundo entero se detuvo. Hice esto para Daniel. Su voz rebosaba amor y esperanza, cada palabra salía de lo más profundo de su corazón, como si entregara un regalo precioso. Pensé que harían esto juntos esta noche, un momento que conectaría sus corazones para siempre, en como si el mundo entero pudiera presenciar ese amor. Ni siquiera lo miró. En cambio se inclinó hacia mí, en voz demasiado baja para que nadie más la oyera. Pasado mañana, dijo con los labios curvados en una ligera sonrisa. Ya no eres parte de esta familia. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Parpadeé sin estar segura de haberla oído bien. Lo siento. ¿Me oíste?, susurró. Hiciste tu parte. Criaste a Daniel. Mañana será mi esposo, mi familia. ¿Y tú? Solo eres una carga extra. No te avergüences aferrándote. Me quedé allí congelada, agarrando el álbum de recortes como si fuera lo único que me mantenía erguida. Me ardía la garganta, pero no salía ningún sonido. Ladeó la cabeza, casi riéndose de mi silencio. Para ser honesta, te he tolerado durante demasiado tiempo. Daniel te ama, pero el amor ciega a la gente. Te veo por quien eres. Alguien que no es parte de nuestro futuro. Así que haznos un favor a ambos. No vengas mañana. Ahórranos todo este drama. Debería haber dicho algo. Debería haberme defendido. En cambio sentí como si el peso de los años me pesara. Años de soledad, trabajando doble turno, fingiendo que no estaba cansada para que Daniel no viera lo difícil que era la vida sin su padre. Y ahora esta mujer, que decía amarlo, me decía que no valía nada. Me palmeó la mano como si fuera una niña que necesitara consuelo. Vete a casa, señora Miller. Acuéstate tarde. Mañana será el mejor día de nuestras vidas y no necesitamos que lo arruines. No recuerdo haber manejado a casa. Todo lo que recuerdo es que me senté en el borde de mi cama esa noche, mirando el álbum de recortes de Daniel. Mis manos temblaban tanto que las páginas casi se rasgaron. Cada foto era un recuerdo de amor, sacrificio y perseverancia. Y aún así, mañana tenía que fingir que nada de eso importaba, como si yo no importara. Las lágrimas nublaban mis ojos, pero debajo de la angustia, algo más se agitaba. Una ira fría y silenciosa. Si después de mañana ya no soy parte de esta familia, susurré en la oscuridad,
mi voz resonando, cada palabra llena de angustia y rebeldía, como una tormenta rugiendo en mi pecho. Entonces mañana no estaré aquí en absoluto. Mis palabras cortaron el aire, ahogadas en un torrente de lágrimas y rabia, como si estuviera dejando todo mi mundo atrás y saltando al fuego de un nuevo comienzo. Así que a la mañana siguiente me quedé en casa. Pensé que la boda se celebraría sin mí. Pensé que Daniel se casaría con ella y que yo me quedaría atrás, borrada de la historia de mi propio hijo. Pero al mediodía de ese día, todo el pueblo lo sabía. No hubo boda, y el motivo lo cambiaría todo. Supongo que para quienes miraban desde fuera, yo era solo otra madre sobreprotectora que no quería dejar ir a nadie. Esa es la etiqueta que Jessica me había puesto durante años. Pero la verdad es que nunca me aferré a Daniel. Me aferré a él porque nadie más lo haría. Cuando el padre de Daniel se fue, no me abandonó sin más. Dejó a su hijo. Nunca olvidaré esa noche. Daniel tenía solo 7 años, sostenía su dinosaurio de juguete en una mano y me preguntaba, ¿cuándo vuelve papá a casa? No supe responder. Solo lágrimas que intentaba ocultar con sonrisas falsas. Desde ese día, solo quedamos los dos. Me convertí en el sostén de la familia, la cuidadora, la animadora y la que impuso la disciplina. Trabajaba turnos dobles en la cafetería del hospital, a veces tan agotada que llegaba a casa y me dormía con el uniforme puesto. Pero cada vez que Daniel traía una estrella dorada, cada vez que me hacía una tarjeta arrugada del Día de la Madre, me daba cuenta de que todo había valido la pena. Se convirtió en un hombre amable, inteligente y ambicioso. Estudiaba más que nadie que conociera. Quería ser abogado, no por dinero, sino porque decía, mamá, quiero proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, como tú siempre me protegiste a mí. Esa sola frase me quitó miles de noches de sueño. Así que cuando trajo a Jessica a casa por primera vez hace 3 años, tenía muchas ganas de que me cayera bien. Era increíblemente hermosa, segura de sí misma y el tipo de mujer que iluminaba cualquier habitación. Daniel estaba fascinado por ella, y yo quería que fuera feliz. Pero bajo su encanto noté pequeños defectos. Era educada conmigo delante de todos, pero cuando Daniel salía de la habitación, su tono cambiaba, brusco, despectivo, como si hablar conmigo fuera una obligación. Nunca me preguntaba por mi vida, mi trabajo, ni siquiera historias de la infancia de Daniel. En cambio, desviaba la conversación hacia sí misma, hacia su carrera en marketing, hacia sus atractivas amigas, hacia sus planes de futuro. Al principio la ignoré. Quizás solo estaba nerviosa. Quizás no sabía cómo conectar conmigo. Pero con el tiempo la distancia aumentó. El año pasado, para el cumpleaños de Daniel, preparé su pastel favorito, fudge de chocolate con glaseado de mantequilla de cacahuete. Ha sido nuestra tradición desde que tenía 10 años. Cuando se lo saqué, Jessica sonrió con cariño y dijo, «¡Guau, qué original!». Pero Daniel ahora está a dieta. Tendré cuidado de que no lo toque. Me quitó el cuchillo de la mano y apartó el pastel sin tocarlo. Daniel se rió, me besó en la mejilla y dijo, «Gracias, mamá. No tenías que hacer eso». Pero vi un destello de culpa en sus ojos. Sabía que me había pasado la mitad de la noche preparando el pastel. Aún así, me tragué el orgullo porque eso es lo que hacen las madres. Cada vez que Jessica me ignoraba, cada vez que me menospreciaba, me decía a mí misma que no importaba. Ella amaba a Daniel. Eso era suficiente. O mejor dicho, eso era lo que intentaba creer. El compromiso debería haber sido una oportunidad para tener por fin una hija, no para perder un hijo. Pero solo aumentó la distancia entre nosotros. Jessica se encargó de toda la planificación de la boda. No me pidieron que participara en ninguna prueba de vestido, ninguna degustación de pastel, ni siquiera en la discusión sobre el plano de asientos. Cuando le pregunté amablemente si podía ayudar en algo, me dedicó una sonrisa profunda y dijo, «No se preocupe, señora Miller. Ya nos encargamos de todo. Solo tiene que verse bien, ¿de acuerdo?». Eso me dolió, pero sonreí, asentí y me mordí la lengua por Daniel, porque eso era lo que siempre hacía. Pero la verdad es que había algunas señales de alerta que nunca debí haber ignorado. Como que Jessica siempre parecía más interesada en el posible sueldo de Daniel que en sus sueños. Como ponía los ojos en blanco cuando mencionaba el trabajo pro bono.
Como en las fiestas lo presentaba no como mi prometido Daniel, sino como Daniel, el futuro abogado. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que ella no veía a mi hijo como un hombre. Lo veía como un trofeo. Y la noche antes de la boda, cuando finalmente me escupió esas palabras venenosas en la cara, todas las pequeñas señales de advertencia que había ignorado durante años finalmente hicieron clic. No estaba perdiendo a mi hijo por amor. Lo estaba perdiendo por ambición, por avaricia, por alguien que me veía a mí, su madre, como un hilo suelto que necesitaba ser cortado de su hermosa imagen. Y la dejé hacerlo. La dejé al menos hasta la mañana siguiente, hasta que el destino decidió intervenir de una manera que ninguno de nosotros había imaginado. La mañana de la boda, me desperté antes del amanecer. Por un momento mi cuerpo se puso en piloto automático, hirviendo agua para el café y sacando el vestido azul claro que había comprado meses antes, del que Daniel una vez dijo: «Mamá, ese color te queda genial». Pero entonces las palabras de Jessica me atravesaron el estómago como un cuchillo. Después de mañana, ya no serás parte de esta familia. Me senté a la mesa de la cocina, mirando el vapor que salía de mi taza. Me temblaban las manos no por la edad, sino por el peso de la decisión que ya sabía que había tomado. No me iba. Por primera vez en 27 años, me elegía a mí misma antes que a Daniel. Quizás era egoísmo. Quizás era cobardía. Pero no me veía sentada en ese banco de la iglesia, sonriendo cortésmente, jurando mi vida por una mujer que ya me había borrado del mapa. Guardé el álbum de recortes en su caja y lo deslicé debajo de mi cama. No lo vería hoy. Quizás nunca. Mientras la luz de la mañana llenaba la habitación, sonó mi teléfono. Mensajes de familiares, amigos, incluso de Daniel. «Mamá, vamos al lugar ahora. Qué ganas de verte. ¿Dónde estás? Todos preguntan. Llegas tarde, ¿verdad?» A menudo. Colgué el teléfono. En lo más profundo de mi ser, una vocecita susurraba: «Te estás equivocando». Pero más fuerte que eso era el eco de la sonrisa de Jessica, su tono desdeñoso, su cruel convicción de que solo era una carga. «Si eso es lo que quiere, se lo daré». Al acercarse las 9, las llamadas se hicieron más frecuentes. Daniel dejó un mensaje de voz, con la voz llena de pánico. «Mamá, ¿dónde estás? Jessica dice que no te sentías bien anoche, pero sé que no es cierto. Por favor, llámame». Por favor, apreté el teléfono contra mi pecho con el corazón adolorido, cada instinto gritando que la llamara, que fuera a la iglesia, que estuviera ahí para el chico que había criado en cada tormenta. Pero no podía. No esta vez. A las 10, mi hermana llamó a mi puerta. Vivía al otro lado de la ciudad, pero cuando vio que no estaba en el lugar de la ceremonia, llegó en coche con su vestido de dama de honor. «Margaret, ¿qué haces?», preguntó al entrar. «Todos te buscan. La ceremonia empieza en 1 hora». Negué con la cabeza lentamente. «No voy». Se quedó boquiabierta. «No voy». «¿Estás loca? Tu único hijo se casa». La miré a los ojos con lágrimas en los ojos. «Se casa con la chica que me dijo en la cara que ya no formaba parte de su familia. No me quería allí. ¿Por qué iba a ir entonces?». La ira de mi hermana se desvaneció, reemplazada por la incredulidad. «Jessica lo dijo anoche», me miró a los ojos y lo dijo. Se hundió en su silla, sin palabras. Durante un buen rato, el único sonido que pude oír fue el tic-tac del reloj de pared. Finalmente susurró: «Dios mío». Asentí. No voy a quedarme ahí sentada como una tonta fingiendo que pertenezco aquí. Dividida entre la ira y la lástima, se tapó la boca con las manos. «Pero Margaret, si no vas, te culparán. Dirán que abandonaste a tu hijo el día de su boda». Me reí a carcajadas. «Pues que lo hagan. Me han juzgado toda la vida. ¿Qué más da una más?». A las 10:45 miré por la ventana. Mis vecinos subían a sus coches con trajes y vestidos de gala y se dirigían a la iglesia. Las llaves de mi coche estaban en la encimera. No me moví. Cuando las campanas de la iglesia empezaron a sonar a las 11, me quedé sentada en silencio, mirando el álbum de recortes escondido debajo de la cama. Mi historia debería haber terminado ahí. Una madre tan destrozada, tan humillada, que no pudo estar junto a su hijo en el día más importante de su vida.
Pero al mediodía llegó la primera llamada. Era mi hermana otra vez con la voz temblorosa. Susurró Margaret. La boda no va a suceder. Jadee. ¿Cómo que no va a suceder? Sus palabras salieron medio ahogadas, medio con incredulidad. Jessica, oh Dios mío. Margaret, tienes que escuchar esto. Tienes que sentarte. Y en ese momento me di cuenta de algo que no esperaba. No había arruinado la boda al no venir. Jessica sí. Y la razón de eso nos conmocionaría a todos hasta la médula. Cuando la voz temblorosa de mi hermana llegó por teléfono, mi corazón dio un vuelco. La boda no va a suceder, repitió, sus palabras afiladas por la incredulidad. Jessica ha sido expuesta. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Expuesta? ¿Expuesta cómo? Margaret, es complicado, pero tienes que escucharlo de mí antes de que todo se acabe. Daniel descubrió la verdad minutos antes de la ceremonia. Mis rodillas se doblaron. Me hundí en el sofá. ¿Cuál es la verdad? Exhaló, temblando. Que Jessica mentía sobre todo. Más tarde, cuando recompuse la historia con las llamadas, mensajes y noticias de ansiedad que se habían extendido como la pólvora entre los invitados, los acontecimientos se desarrollaron como una telenovela barata. A las 10:30, media hora antes de la ceremonia, Daniel esperaba nervioso en una pequeña habitación de la iglesia. El amigo de su novio intentó calmarlo, bromeó, le arregló la corbata y le dio unas palmaditas en la espalda. Pero entonces entró su mejor amigo, un amigo de la infancia llamado Mark, pálido y tembloroso. Daniel, tienes que ver esto, dijo Mark, extendiendo su teléfono. En la pantalla había una serie de fotos. Jessica, su prometida, en brazos de otra persona. Las fotos no eran viejas. Eran de hacía 2 semanas. El rostro de Daniel estaba pálido. ¿Qué? ¿Qué es esto? Me las envió su vecina, dijo Mark con voz entrecortada. Pensó que deberías saber todo esto antes de cometer el mayor error de tu vida. El hombre de las fotos no era un desconocido. Era el jefe de Jessica, aquel del que siempre había hablado, aquel del que decía ser su mentor. Daniel se tambaleó hacia atrás con el pecho agitado. En ese momento, la verdad que se había negado a ver se derrumbó. Las noches en la oficina, los mensajes ocultos, y Jessica siempre restándole importancia a sus preocupaciones con una risa y un beso. Todo era cierto. Ella lo engañaba. Pero no se trataba solo de la aventura. A medida que los invitados empezaban a llegar a la iglesia, los rumores corrían como la pólvora. La dama de honor de Jessica, borracha y bajo los efectos del champán, había soltado algo. Jessica no solo era infiel. Estaba maquinando. Su familia la había obligado a comprometerse porque Daniel estaba a punto de iniciar una lucrativa carrera en derecho. Para ellos, el matrimonio no era amor. Era una transacción, una fusión. El acuerdo prenupcial en el que Jessica insistía no era para proteger a Daniel. Era para darle control sobre su futuro patrimonio. Su padre, un empresario que atravesaba un ciclo de bancarrota, se había jactado ante un invitado de que, una vez que Jessica se casara con Daniel, sus problemas financieros se acabarían. Para cuando Daniel entró en la cámara nupcial, temblaba de ira. Jessica, resplandeciente con su vestido, se dio la vuelta sonriendo. «Jaanu, ¿estás lista?» Cogió el teléfono. «¿Qué demonios?» Su rostro vaciló. Por primera vez, se había quitado la máscara. No parece que haya empezado. Se siente exactamente igual. Daniel rugió. «Hace 2 semanas con tu jefe». Sus amigas rugieron. La habitación se quedó en silencio. La voz de Jessica se volvió estridente. «Daniel, escúchame». «No, escúchame tú». Se le quebró la voz. «Le dijiste a mi madre que no era parte de esta familia. Intentaste arrebatarme a la única persona que siempre ha estado ahí para mí. Y todo este tiempo me has estado mintiendo en la cara». Las mejillas de Jessica se pusieron rojas de ira. «¿Tu madre? ¿Es eso? Te ha estado envenenando contra mí desde el principio. Está celosa, Daniel. No quiere soltarte». Pero sus palabras resultaron inútiles porque Daniel se dio cuenta de la verdad en ese mismo momento.
No necesitaba envenenarlo contra ella. Ella se había envenenado a sí misma. A las 11:15 la iglesia era un hervidero. Los invitados susurraban, jadeaban, consultaban sus teléfonos, y la noticia se extendía. El pastor intentó restablecer el orden, pero Daniel caminó hacia el altar, no con la novia, sino con una declaración solemne. Hoy no habrá boda, dijo con voz temblorosa, pero con firmeza. Jessica me ha traicionado. Esta ceremonia queda cancelada. La iglesia estalló en gritos. Los padres de Jessica se pusieron de pie en protesta, su madre gritó, no te atrevas a humillar así a nuestra hija. Pero Daniel no se inmutó. Se había humillado a sí mismo. Jessica corrió tras él furiosa, gritando mentiras y malentendidos. Pero las fotos no mentían. Tampoco los rumores sobre sus segundas intenciones. Al mediodía, los invitados salían en un silencio atónito. Algunos negaban con la cabeza. Otros murmuraban palabras sobre dinero malgastado y planes que habían salido mal. Algunos me susurraron palabras de condolencia, aunque no había estado allí. Cuando mi hermana terminó de contar su historia, me senté con el teléfono pegado a la oreja. Me dolía el corazón por Daniel, por el dolor que no merecía. Pero bajo ese dolor, otro sentimiento se gestaba. Castigo. Jessica me había dicho que no era parte de la familia. Y ahora no tenía familia a la que reclamar. Susurré al teléfono casi para mí mismo, que quería que me fuera. Pero ahora se había ido. La historia de Jessica debería haber terminado ahí, pero no fue así, porque cuando la gente como ella lo pierde todo, no se va en silencio. Y estaba a punto de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar ella y su familia para recuperar lo que creían suyo. Mi teléfono sonó durante el resto del día. Amigos, vecinos, incluso parientes lejanos, todos llamaban, enviaban mensajes y enlaces a publicaciones en redes sociales. Bodas canceladas abundaban. Un titular decía, estudiante de Derecho cancela boda minutos antes de la ceremonia tras revelarse la infidelidad secreta de su prometida. Pero otra publicación venenosa me llamó la atención. Suegra sabotea la boda. Familia destrozada. Se me encogió el estómago. La familia de Jessica ya estaba reescribiendo la historia. Al anochecer corrieron rumores de que yo era la razón por la que la boda no se celebró, que le había mentido a Daniel sobre Jessica, que lo había convencido de no casarse. Era absurdo. Daniel había visto las fotos con sus propios ojos, pero las mentiras se propagaban más rápido que la verdad, y los padres de Jessica eran maestros de la actuación. En un momento dado, Jessica incluso publicó una foto suya en redes sociales, con su vestido de novia arruinado, el rímel corrido por las mejillas, con el texto, hay gente que simplemente no puede dejarlo ir. Algunas madres simplemente no saben cuándo parar. Los comentarios fueron un aluvión. Los desconocidos se compadecían, mis amigos querían saber qué clase de madre arruinaba la felicidad de su hijo. Quería gritar. Quería decir la verdad. Pero Daniel me rogaba que no me involucrara. Mamá, no te rebajaras a su nivel. Todos los que nos rodeaban sabían lo que realmente había pasado. Pero el problema era que no todos lo sabían. Algunos la creyeron. Otros me preguntaron directamente. Incluso gente que conocía desde hacía años me preguntó, Margaret, ¿de verdad le dijiste a Daniel que no se casara con ella? Fue algo más profundo de lo que esperaba. Después de todos los sacrificios que había hecho, después de todo lo que Jessica había hecho, yo era la villana en la historia de alguien más. Y entonces las cosas empeoraron. 2 días después recibí una carta legal. La familia de Jessica amenazaba con demandarme por difamación, por daños emocionales, incluso por interferir en sus relaciones contractuales. Me quedé mirando el papel con las manos temblorosas. ¿Interferir en sus relaciones contractuales? ¿Qué significaba eso? Se lo llevé directamente a mi amiga Linda, que trabajaba en un bufete de abogados en la ciudad. Lo leyó rápidamente y negó con la cabeza. Esto es una amenaza, Margaret. Intentan intimidarte. Interferir en las relaciones contractuales es solo una forma de decir que arruinaste su planificación financiera, lo cual, por cierto, ni siquiera es un argumento legal en este caso. ¿Planificación financiera? Eso dije. Linda dejó los papeles.
Margaret, ¿no sabes que la familia de Jessica está en bancarrota? Su padre perdió millones en inversiones fallidas. Necesitaba que ella y Daniel se casaran para estabilizar su situación financiera. El acuerdo prenupcial se redactó para protegerlos a ellos, no a Daniel. Si lo firmaba, la mitad de sus ganancias durante los próximos 10 años irían a sus cuentas. Se me heló la sangre. Así que nunca se trató de amor, ni por un segundo. Se trató de dinero, control y protección. Y cuando me negué a ir a la boda, Jessica encontró la oportunidad perfecta para cambiar la narrativa. No podía ser vista como la prometida avariciosa e infiel. Así que me pintó como una madre amargada y controladora. Fue brillante. Brutal, pero brillante. Durante la semana siguiente el acoso no cesó. Mensajes anónimos inundaron mi bandeja de entrada. Vieja endemoniada y celosa. Arruinaste la vida de tu hijo. Y la familia de Jessica, su trabajo aún no había terminado. Una tarde llegué a casa y encontré a Daniel sentado en mi sofá, pálido y con una carta suya en la mano. A mí también me están amenazando, mamá, dijo en voz baja. El padre de Jessica dice que si no limpio su nombre públicamente, te arrastrará a juicio. Te arruinará económicamente. Me hundí en la silla frente a él, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué dijiste? Daniel tensó la mandíbula. Le dije que se fuera al infierno. Pero pude ver la preocupación en sus ojos. Acababa de salir de la facultad de Derecho y su futuro apenas comenzaba. Un juicio, por pequeño que fuera, podría acabar con su carrera antes de siquiera empezar. Mamá, susurró. No sé cuánto más puedo aguantar. Son despiadados. Extendí la mano por encima de la mesa y la tomé de la suya. Durante años, lo había ayudado a superar las tormentas. Ahora él intentaba protegerme. Pero esta no era una tormenta que pudiéramos capear en silencio. No, esto era la guerra. Esa noche, mientras permanecía despierto mirando al techo, recordé algo que Jessica había dicho en uno de sus discursitos sarcásticos meses antes. No entiendes a la señora Miller. En este mundo, la percepción lo es todo. La gente cree lo que ve. Ella tenía razón. La gente le creyó porque interpretó el papel tan bien. Hermosa. Con el corazón roto, víctima de una suegra cruel. Si la percepción era su arma, tendría que luchar contra la verdad. No en silencio ni con educación, sino abiertamente. Y tenía justo la munición que necesitaba. Porque la traición de Jessica no era solo emocional, sino criminal. Y una vez que expusiera las maquinaciones financieras de su familia, ninguna cantidad de lágrimas de cocodrilo podría salvarla. Aún no lo sabía, pero el siguiente capítulo de esta batalla no se libraría entre susurros ni chismes. Se libraría en los tribunales. Y esta vez no me quedaría callado. Durante semanas la campaña de desprestigio contra Jessica continuó. Su familia inventó su historia a cada paso. Yo era la madre amargada que no podía evitar ser ella misma. La mujer que arruinó la felicidad de su hijo por celos. Podría haber funcionado de no ser por una cosa. La verdad simplemente encuentra la manera de salir a la luz. Pasé días recopilando toda la información posible. Correos antiguos, capturas de pantalla guardadas por Daniel, copias del acuerdo prenupcial redactado por el padre de Jessica, que tenía cláusulas tan peligrosas que parecían más una adquisición empresarial que un acuerdo matrimonial. Mi amiga Linda del bufete me presentó a un investigador financiero. En una semana descubrimos exactamente lo que ocultaba la familia de Jessica, una serie de quiebras, deudas y demandas que abarcaban casi una década. No querían que Jessica se casara con Daniel por amor. Querían su carrera, su sueldo, su futuro y el acuerdo prenupcial. Esta era su oportunidad de oro. Con eso en mente supe lo que tenía que hacer. 2 semanas después, la familia de Jessica celebró una cena de control de daños en un elegante hotel de la ciudad. Invitaron a Daniel, diciendo que era para hablar. Me rogó que no fuera. No quería que me atacaran. Pero sabía que si no los confrontaba, no se detendrían. Así que entré al salón del hotel con el vestido azul claro que había comprado para la boda. El vestido que nunca llegué a usar.
Los padres de Jessica estaban sentados a la cabecera de la mesa, Jessica junto a ellos con un elegante vestido negro, su sonrisa afilada como una espada. Bien. La voz de su padre resonó fría y dura, como si cada palabra contuviera una burla aguda, una que pudiera atravesar el corazón. Una tormenta de desdén ardiente e indiferencia brilló en sus ojos, como si esa sola palabra hubiera convertido toda esperanza en cenizas y el corazón de su hija en pedazos. Miren quién decidió unirse a nosotros. Señora Miller, estábamos discutiendo cómo resolver este desafortunado malentendido. ¿Malentendido?, repetí con voz firme. ¿Te refieres a una aventura o a una infidelidad?, preguntó Jessica con una sonrisa vacilante. Sigues aferrándote a una mentira. Puse una carpeta gruesa sobre la mesa. Entonces quizás puedas explicarme lo de estos registros financieros, las declaraciones de quiebra y este acuerdo prenupcial. Sección 14, subsección 3. En caso de divorcio dentro de los primeros 5 años, el 75% de los ingresos de Daniel Miller se transferirá a las cuentas conjuntas de Jessica Hayes y su padre, Richard Hayes. Todos en la mesa quedaron desconcertados. Incluso Daniel, que había leído el documento superficialmente, pero nunca en detalle, palideció. Planeabas eliminarlo, dije con frialdad. Querías que sus futuras ganancias compensaran los fracasos de tu familia. El padre de Jessica se puso rojo. No tienes ningún derecho, yo tengo todo el derecho. Lo interrumpí porque manchaste mi nombre. Me pintaste como una mujer celosa y amargada. Pero ahora todos sabrán la verdad. No ibas a casar a Daniel con tu familia. Te ibas a casar con él. Jessica entrecerró los ojos. No te atrevas a hacer esto público. Me incliné hacia adelante en voz baja pero extremadamente alta. Mírame. La confrontación se convirtió en un caos. Jessica insistió en que las fotos de su aventura eran falsas. Su padre amenazó con demandarla. Su madre empezó a llorar por la unidad familiar. Pero esta vez Daniel no se inmutó. Se puso de pie con la voz temblorosa pero firme. Me mentiste. Mentiste sobre amarme, sobre querer pasar la vida juntos. Solo querías dinero. Jessica le agarró la mano con la voz repentinamente suave y le suplicó, Daniel, por favor. Cometí errores. Sí, pero eras tú. Te quería a ti, no a tu dinero. Pero él negó con la cabeza. Si eso fuera cierto, no intentarías borrar a mi madre. No le dirías que no era parte de mi familia. El silencio invadió la habitación. Jessica se quedó atónita, dándose cuenta de que sus palabras empezaban a atormentarla. Su máscara se quebró por completo, su frustración se desbordó. Te está poniendo en mi contra. No, dijo Daniel con la voz quebrada. Te lo buscaste tú mismo. Esa noche pensé que esta confrontación terminaría con gritos, amenazas y promesas incumplidas. Pero en cambio terminó con Daniel saliendo de ese hotel, mi mano en la suya. Jessica lo siguió gritando, suplicando, sollozando, jurando que no era lo que parecía. Pero por primera vez, no miró atrás. Cuando llegamos al aparcamiento, Daniel se detuvo y se giró hacia mí. Tenía los ojos rojos, el rostro pálido, pero su voz rebosaba fuerza. Mamá, susurró. Debería haberte escuchado. Lo abracé como cuando éramos niños. Ahora lo entiendes, susurré. Eso es todo lo que importa. Pero mientras nos alejábamos, las palabras de Jessica resonaban en mi mente. Ni se te ocurra contar esto. Se equivocaba porque si quería una batalla de percepciones, las percepciones la vencerían. Y cuando saliera a la luz la verdad, su fachada, cuidadosamente forjada, se derrumbaría sin remedio. En los días posteriores a la pelea en el hotel, Jessica y su familia hicieron todo lo posible por guardar silencio. Amenazas, promesas o cualquier otra cosa. Su padre le envió a Daniel correos electrónicos llenos de jerga legal, insistiendo en que tenía derecho a reclamar una indemnización. Su madre le envió mensajes de voz entre lágrimas, rogándole a Daniel que fuera razonable. La propia Jessica oscilaba entre la ira y la frustración, jurando en un momento que los arruinaría, susurrando al siguiente que aún lo amaba. Pero era demasiado tarde. Porque esta vez la verdad no se limitaba a los susurros de salón. Esta vez me aseguré de que todos lo supieran.
Con la ayuda de Linda entregué los documentos prenupciales y los registros financieros a un periodista especializado en exponer escándalos financieros. En una semana se publicó el artículo. Se expusieron las maquinaciones financieras de la familia Hayes detrás de la boda cancelada. El artículo era escandaloso. Detallaba bancarrotas, amoríos violentos prematrimoniales e incluso insinuaba un romance que desembocó en una pelea el día de la boda. Por primera vez el mundo vio esta historia no desde las lágrimas de Jessica en Instagram, sino desde el prisma de pruebas concretas. Y de repente la situación cambió. Empezaron a llegar comentarios, no contra mí, sino contra Jessica. Es decir, querían su sueldo, no su corazón. Pobre suegra. ¿Te imaginas criar a tu hijo sola y que luego te digan que no eres de la familia? Jessica es una mina de oro, así de simple. La empatía que nunca recibí ahora fluía como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Daniel, aunque desconsolado, encontró fuerza en la verdad. Se entregó de lleno a su nuevo trabajo en un bufete de abogados, decidido a construir un futuro a su manera. Y por primera vez en meses volvió a sonreír. No la sonrisa falsa y nerviosa que tenía con Jessica, sino una sonrisa de verdad. Una noche, mientras tomábamos el té en la terraza, me tomó la mano. Mamá. Su voz temblaba, suave, como si cada sílaba contuviera años de dolor, amor y traición no dicha. Esa palabra era el llanto de un alma rota, como si estuviera arrodillado frente a su madre, con lágrimas brotando, recogiendo los pedazos de su corazón. No sé cómo te mantuviste tan fuerte. Casi me destroza. Lo miré. El niño que crié ahora estaba forjado a fuego porque yo había pasado por cosas peores. Y como sabía que algún día le mostraría su verdadera identidad, solo tomó tiempo. Sus ojos brillaron. Siempre has sido mi familia. Siempre.